Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan la posición del canal del Congreso. Mi cuarto mide exactamente 8.3 metros cuadrados, lo medí en la escuela. Tengo una cama que me incluía la renta, un escritorio que es la mitad de este me lo regaló mi tía, y el frigobar que tengo aquí al lado. Y este mueble también, que es como una estantería, es todo lo que incluye el cuarto como tal. Ya en servicios generales, porque tenemos casi todo compartido, es una cocineta, una barra donde yo mismo traje mi parrilla eléctrica, baño compartido también, son dos. En su momento vivíamos también con chicas en el piso, pero ahora solo somos hombres, así que no hay una diferencia, así que tenemos 2 baños para 7 personas en todo el día. La población joven en México es una de las más vulnerables debido a las barreras económicas que enfrenta, los bajos ingresos, la inestabilidad laboral. El difícil acceso a un crédito hipotecario le impide tener una vivienda digna. De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda, 5 de cada 10 jóvenes de 25 a 35 años en la Ciudad de México no tienen acceso a una casa habitable. Y la población más pobre destina el 50% de sus ingresos al pago de una renta. ¿Qué tal? Soy Karen Rivera y hoy en La Banqueta hablamos del estrés financiero en jóvenes y de qué significa habitar espacios de menos de 8 metros cuadrados. Bueno, mi nombre es Jesús, yo soy de Acapulco, Guerrero, vengo de ahí, y soy estudiante de la carrera de arquitectura, voy en 8º semestre. Llegué a la Ciudad de México en 2022, hace 4 años. En primera instancia apliqué examen para la Universidad Autónoma Metropolitana, donde quedé, pero yo quería quedar en la UNAM, así que apliqué el siguiente año en la UNAM y fue donde me mudé de mi anterior domicilio a aquí donde estoy. Entonces mi mamá llegó desde un lunes aquí, desde Acapulco, aquí a la Ciudad de México para buscar departamentos. Estuvo entre grupos de Facebook, entre como carteles que estaban colgados en toda la colonia, hasta que llegó a un cartel precisamente con un número donde marcó y le dieron muchas opciones de departamentos. Le dijeron, pues tenemos citas a partir de las 3, entonces podemos ir revisando. Mi mamá revisó alrededor de 8 cuartos, porque eran todos cuartos en un solo día, todos localizados en esta zona, y se decidió por la vista que tiene. Me dijo que todos los demás parecían una cárcel o una cueva y que siente que eso me iba a poner muy triste, pero que es una ventana completa, me dijo que quizás iba a sentir que iba a ser un poco más tranquilo, ¿no? Yo creo que una de las principales cosas que habría que tener en cuenta es por qué queremos habitar estas zonas de la ciudad, ¿no? Que son estas zonas céntricas, principalmente en la alcaldía Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc también. Coyoacán también está dentro de esas, le sigue, y creo que mencionaría 3 factores principales. Uno, creo que es por trabajo, ¿no? La gente que va hacia su trabajo, ahí están los centros de trabajo más importantes. Otro factor fuera por el tema de salud, para atenderte en salud, entonces eso casi es que zonas de hospitales en la alcaldía de Tlalpan o en Cuauhtémoc, pero ahí son más hospitales privados, ¿no? Pero esos 2 son los principales 2 atractores para atenderse por salud. Y otro último fuera por estudios, ¿no? Entonces, pues justo también las zonas donde se concentran las principales universidades, que de toda la ciudad están en Coyoacán la mayoría de las universidades, otras también en Cuauhtémoc, pero son privadas y mucho más pequeñitas, pero las más masivas y públicas están en la alcaldía de Coyoacán. Entonces también hay pues un tema de estudio que te atrae a esa zona de la ciudad. Número 1, al transporte. Claramente la situación actual es muchísimo más complicada. La movilidad de que tú vayas de tu casa a una escuela cada vez está peor. Ahorita vemos el metro. Justo acabamos de vivir una situación, estuvimos 40 minutos básicamente paradas dentro del metro. También la falta de oportunidades que hay pues, en la periferia, en el estado y demás.
creo que llevan a los jóvenes a tener que moverse necesariamente y a dejar pues básicamente pues sus orígenes, ¿no? Su pueblo. Yo, por ejemplo, vengo de un pueblo, Otumba, Estado de México, que es cerca de Teotihuacán. O sea, vengo desde muy lejos. Por cuestiones de movilidad no puedo transportarme hasta acá, entonces tengo que quedarme aquí. Hay una escasez de vivienda, hay escasez de espacios y sobre todo en lugares como la que estamos viviendo en la Ciudad de México, donde hay un fenómeno de centralización. Esto aunado al fenómeno de la gentrificación y que un gran porcentaje de viviendas están destinadas para plataformas como Airbnb, entre otras, donde no son propiamente accesibles a los jóvenes, porque su nivel salarial no da para esto, y porque al haber poca oferta, pues los costos se elevan. Hay que entender que esto pone a la juventud en una pausa, y esa pausa va a significar también un impacto social. La juventud está deteniendo su avance en ciertas decisiones que incide por la parte financiera. No me alcanza para tener hijos, no me alcanza para casarme, no me alcanza para hacerme de bienes muebles e inmuebles. Entonces, esto va a significar apenas el inicio de algo que requiere una atención desde la política de vivienda pública. En este sentido, ¿cuál es el déficit que tenemos de vivienda en la Ciudad de México y cómo afecta este déficit a los jóvenes? Es muy importante esa pregunta. Tenemos un déficit, se calcula, de 9 millones de viviendas. Esto quiere decir que el reto es mayúsculo. Somos 130 millones de habitantes en el país, entonces alrededor del 10% en etapa productiva pues está con la necesidad de tener una vivienda. Esto, te decía yo, que los jóvenes son los menos a lo mejor calificados para poder tener un crédito hipotecario. Lo que se pretende precisamente con estos programas es que empiecen un historial para poder adquirir una vivienda que sea asequible, que sea digna y que esté cerca de tu lugar de trabajo, de tu entorno. Más bien mi problema sí fue como realmente hallar orden en el espacio reducido, que como dije, creo que a día de hoy no tengo este control, no tengo un orden real en cómo manejar este espacio. Creo que nadie está preparado para tener tantas cosas, que es al final como tu historia de vida en tan poco espacio. Normalmente lo que hago es voy con mi maleta, la misma que uso para viajar, a lavar la ropa. La doblo toda ya como por color, por tamaño, y si es una chamarra como es por acá, lo cuelgo. Si es como ropa interior o como camisetas, las dejo en estos estantes. Simplemente los apilo y pues lamentablemente conforme vas sacando una, dices, ay no, esta no me la voy a poner hoy, así que sacas una de abajo, hace más frío, entonces tienes que sacar más. Al final de la semana creo que termina todo desparramado, termina toda la ropa revuelta y es igual el mismo sábado volver a acomodar todo y decir, bueno, sé dónde está cada cosa, pero poco a poco fui como diciendo, pues voy a comprar esta camiseta, esta chamarra, este suéter, como buscando mi estilo, algo que me gustaba o simplemente para protegerme del frío, y se dejó de volver viable porque al principio este tendedero no cubría ni la mitad de mi cama y ahora es toda la extensión, entonces duermo y veo mi ropa encima mío. Yo vivo en una casa de estudiantes, somos alrededor de 30 estudiantes, no es una casa muy grande, cada uno tiene su cuarto, pero también los precios pues difieren mucho pues, del tamaño del cuarto. Por ejemplo, tenemos los cuartos más pequeños que de verdad son muy pequeños, apenas si cabe una cama, esos están alrededor de 3,000 pesos. El cuarto que yo rento, por así decirlo, es de los más grandes, pero pues no es muy grande. Yo creo que es alrededor de 4 metros por 2 metros cuadrados. Bueno, entonces rento por esos 5,500 pesos. Ahora, se están habitando espacios cada vez más reducidos y hay un modo de vivienda que se conoce como la vivienda colmena, ¿no? Háblanos de este modo de vivir, en qué consiste y por qué se está adoptando de alguna forma en México. Sí, bueno, platicábamos sobre la vivienda colmena, ¿no? Que se está dando muchísimo en España y que son estos espacios que justo les dicen colmena porque parecen colmenas de abejas, sino que la gente ocupa como prácticamente una cápsula para dormir. Solo tiene su espacio de lo que cabe una persona, más un pequeño espacio, un mini closet para guardar cosas, ¿no? No hay un espacio fijo ni nada.
que se rentan a veces por noche, por semana, y hay algunos otros en los que no tienen hecha esta estructura de colmena, pero yo creo que México también está transitando hacia estos espacios muy reducidos de vivienda, que, bueno, más bien como sí, para habitar. No es exactamente una vivienda, son cuartos que se subdividen para que quepan más personas, ¿no? Como bien mencionaba, pues estos atractores principalmente de la ciudad, pues lo que busca la gente es poder estar cerca de ese espacio, ¿no? No habitar la periferia, no hacer 3 horas de camino, más de 100 pesos de gasto. Recordemos que el salario mínimo pues, está por ahí de 300 pesos, entonces casi es un tercio solo en gastar en transporte, ¿no? Más las horas que les implica de su día a día, pues a la semana, sería vivir en transporte y en el trabajo y no tienes más tiempo. Entonces lo que optan es por buscar zonas cercanas a estos espacios que mencionaba. Y pues no importa si vivimos hacinados, si somos 2, 3 personas por una habitación. En México lamentablemente se está replicando lo que en ciudades como Tokio, como París, en donde pues jóvenes tienen que vivir en azoteas o en espacios muy reducidos de 6, 9 metros cuadrados. Esto hace que tengas también, pues, que no tengas la salud emocional correspondiente, que tu espacio vital sea muy reducido y que pues las necesidades, la realidad te alcance, ¿no? Lo que debería ser o lo que tradicionalmente tenemos los mexicanos como una vivienda espaciosa donde habitas con los seres queridos, etcétera, etcétera, tal vez un hogar, pues ya no es así, te atropella la realidad y hace que eso pues emocionalmente te trastoque. Creo que suena un poco como deplorable, pero la realidad es que normalmente estás en la computadora sentado y pues no sé, o sea, piensas, ves alrededor y dices, pues la gente se la está pasando padre, ¿no? Quizás una familia que viene aquí a CEU, que es lo que normalmente ves, que es en esta zona, personas que solo salen a caminar, a correr, pero a veces no hay la motivación. Creo que estar en este espacio no te da la pauta a decir, pues voy a caminar para dar vueltas aquí en este espacio, voy a poderme hacer ejercicio. Limita mucho las posibilidades que tienes dentro del mismo espacio y creo que sí, pues hay momentos que me pone triste, que te quedas solo, que digamos que es la tarde y pues todos están dormidos, tus amigos de aquí de la ciudad están con su familia y tú qué tienes que hacer, ¿no? Creo que te pones mucho a pensar, la soledad te hace pensar mucho en estas cosas y la carga es pesada, pero no quiero decir que es algo positivo, pero realmente la ciudad te hace como en la semana olvidar todo esto porque pues es frenético, no es un caos, es veloz, pasan muchas cosas en tu semana que como te pueden apoyar en esto, en olvidarlo, como pueden solo hundirte mucho más. Creo que para mí lo más difícil incluso llega a pegar en la parte emocional, en el que estás solo, en el que estás encerrado y no puedes salir y tienes que estudiar, el espacio es complicado para moverse, no te sientes con esa libertad tal vez de poder moverte por aquí, poder moverte por allá y estudiar, ¿saben? Incluso creo que afecta en la parte de pues tu propio rendimiento académico. Esta situación te impide hacer los rituales correspondientes para una higiene adecuada del sueño, para la alimentación, para que el cerebro se programe y tengas tus espacios definidos para cada actividad. Al mismo tiempo, el impacto psicológico se atribuye en que la persona va debilitando su autoconcepto, al identificar que su nivel de vida no corresponde a las expectativas que tenía inicialmente. Otro aspecto fundamental también es el impacto que tiene en su grupo social y que va trayendo como consecuencia el aislamiento. Como el espacio donde yo habito no es del todo digno, evito tener estos encuentros, organizar reuniones para que no me sienta incómodo. No cabemos, no es un espacio que sea propicio. No obstante, el salir a lugares, a entretenernos, a convivir, también se va disminuyendo porque eso tendría un mayor costo que el joven no lo puede solventar. El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos plantea que para que una vivienda sea adecuada necesita tener al menos 7 elementos. Entre ellos se encuentran la ubicación, los materiales, el acceso a los servicios. También se encuentra el acceso a los programas culturales. Todo esto incluye una vivienda digna.
Pero ONU Habitat también estima que el 38.4% de la población mexicana no tiene una vivienda con estas consideraciones. Pues yo estudio la carrera de arquitectura, como dije, bueno, octavo semestre, y creo que la carrera te hace ser muy crítico y muy criticón. Ambas cosas. El material de este cuarto es todo hecho de tabla roca. Tabla roca que es, pues sí, o sea, nada más un panel de yeso para dividir como entre cuartos y hacia la cocina, mientras que hacia el exterior, que eso supongo que fue hecho por un maestro de obra, porque es una buena visión, pero hay un problema muy grande, es que es Duroc, que es un material igual de yeso, pero con una capa de concreto que es para exterior, precisamente para evitar la humedad, como el calor, etc. Pero este edificio, pues, no estaba considerado para estos fines. Este edificio, este piso en especial, era una zona de lavado. Hay muchas conexiones irregulares que son como de las lavadoras, de los lavabos, etc. Entonces tenemos este elemento, es un pretil, que es como un murito de ladrillo, que está conectado al Duroc. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que entra en contacto y a pesar de que el Duroc por sí mismo cubra de la humedad y del calor, como se asienta en el ladrillo, digamos que le pasa la humedad al Duroc y es entonces que se mete el agua, empieza a salir como humedad, hongos. Y esto está pasando, pasa mucho. Definieron que era el ancho de una cama 1.9 metros, el largo de una cama, un escritorio y un refrigerador y tantito más, que es 3 metros, más o menos. Y el corte fue así. O sea, creo que no hay una lógica arquitectónica y una lógica constructiva. Esto es un tema de diseño. O sea, esto de hacinamiento no es un tema de diseño, sino social, porque luego se pregunta que por qué los arquitectos o las arquitectas no hacemos cosas más bonitas, ¿no? Pero creo que es más un tema de oferta y demanda, ¿no? Entonces, a lo mejor, ¿qué puede implicar para la arquitectura? Diría que pensar espacios como mucho más reducidos, ¿no? En el que tratar de mejorar las condiciones de habitabilidad mínimas, ¿no? Que pide el reglamento de construcción de la Ciudad de México, iluminación natural, ventilación natural, que tenga luz, agua, drenaje, y ahora que es algo elemental, la conexión a internet, ¿no? Que es lo que se busca para poder trabajar. Yo creo que eso es lo que se tendría que estar buscando de tratar. Conozco lugares donde cerca de la central de Abasto, por ejemplo, son cuartos en los que pagan 3,000 pesos, pero lo habitan 12 personas, ¿no? Que son cargadores y trabajadores de la central. 3,000 pesos al mes, pero son muy chiquitos, o sea, de 3x3, pero para unas 6, 8 personas. Pues cerca de la Universidad de la UNAM hay departamentos de 9, 12,000 pesos, 15,000 pesos, ¿no? Que están la vivienda completa, pero el cuarto, no sé, al mejor precio están 4,000, 5,000 pesos. Bueno, el impacto es multifacético. Y así como el estrés, sabemos que es una variable que va incidiendo en el individuo, dependiendo de las características del individuo. Por ejemplo, la somatización. El estrés financiero se somatiza física y psicológicamente. Y una persona puede presentar niveles de insomnio importantes, lo cual pues va a debilitar el sistema inmunológico, va a afectar los niveles de atención y por ende no va a desempeñarse de manera adecuada. También síntomas de ansiedad anticipatoria. El tener este tema presente de que no me ajusta lo que gano para cubrir mis obligaciones económicas, pues están los pensamientos rumiantes que desencadenan en trastornos de depresión, en malestares físicos como gastrointestinales, como dolores de cabeza, inclusive llegando a situaciones más graves como infartos a edad temprana. En fin, cada persona somatiza el estrés financiero de manera distinta, pero va muy relacionado a cómo ese malestar lo está viviendo. Y principalmente recalcar que en temas de salud mental, los índices de depresión y los índices de ansiedad se han elevado también por este fenómeno. De verdad creo que sí debe de haber una regulación en cuanto a los precios, más porque somos estudiantes. No todos tienen la oportunidad de pagar ese precio por un lugar bien, por una vivienda digna, por así decirlo. Creo que debería de haber más conciencia en cuanto a nosotros, que somos estudiantes, que los que tienen que transportarse día con día, porque no pueden permitirse el pagar. Bueno, la situación actualmente sí está difícil para ellos. Hay jóvenes que vienen del estado o de otros lugares de la ciudad, del país, y la situación económica para ellos es muy difícil.
Actualmente yo no soy de aquí, yo soy de Veracruz y también llegué a rentar y las rentas están muy caras, es más difícil conseguir ya una propiedad y las rentas pues están por las nubes. Yo sí considero que para ellos es una muy difícil situación económico y a veces hasta moral. Hay un costo emocional muy grande, tan solo la falta de la luz, el no tener privacidad, el que te estén vigilando constantemente, tiene un impacto muy grande, yo creo, en la salud mental de los jóvenes. ¿Qué es lo que consideras, digamos, lo más difícil de habitar estos espacios, de vivir así? Yo creo que la falta de apoyo, tanto de la parte económica como la parte emocional. Cuando tienes un problema no tienes a quién recurrir, no sientes ese apoyo que a diferencia de cuando estás cerca de casa. Yo creo que eso es lo principal. Es una desventaja para los jóvenes mexicanos saber que hay posibilidad para jóvenes extranjeros que vienen de vacación, que vienen en estancias cortas, en estancias de estudio, pero no les cuesta tanto trabajo a los extranjeros en virtud de que vienen con euros, con dólares y que este sistema de los Airbnb y la gentrificación ha como que cobrado mucha presencia, a diferencia de unas rentas estables, unos trabajos bien pagados, oportunidades de vivienda, de buenas viviendas, y no como ha sucedido que cada vez son espacios más reducidos, aunque sean en lugares que no son muy de poder adquisitivo fuerte, pequeños lugares, rentas muy altas, falta de buenos salarios. A la ciudadanía tal vez ser un poco más conscientes de que los jóvenes que vienen a estudiar aquí solamente quieren mejorar sus oportunidades. Y al gobierno, la verdad, yo creo que debería hacer algo al respecto del control de rentas, estandarizar qué es considerado un espacio prudente para vivir y que no afecte tu calidad de vida y a lo mejor pues construir oportunidades en este aspecto. Otra de las cosas que hay que resaltar es que el gobierno federal está impulsando programas, sobre todo para jóvenes, que no tienen un historial crediticio, que no son sujetos a un crédito hipotecario y que, de hecho, así se llama el programa, Mi Primer Vivienda, para que los gobiernos, esto en conjunto con los gobiernos, tanto municipales como estatales, sean ellos quienes aporten el terreno y el gobierno federal hace la construcción para que de alguna manera se amortiguen los gastos, los costos de la vivienda y los jóvenes y las parejas jóvenes puedan tener pues un lugar pues no de 6 metros cuadrados, sino de 60 metros cuadrados por lo menos. Eso recientemente lo aprobamos en la Cámara de Diputados, que haya un mínimo de metros que puedan ser habitables. Las estadísticas nos dicen que 7 de cada 10 jóvenes actualmente viven con estrés financiero y eso implica pues un alto porcentaje de nuestra juventud. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como sociedad, también como tomadores de decisiones? ¿Hacia dónde debemos caminar para ir atendiendo estos problemas también de salud mental, pero también de seguridad social como la vivienda? Bueno, estos altos porcentajes no nos deben de sorprender. Creo que debe haber un trabajo muy fuerte hacia hacer estas iniciativas de hablar de lo que es la salud financiera. Cómo la persona puede desarrollar y también trabajar hacia el bienestar financiero. Y estos elementos debe ser un esfuerzo colectivo. Las instituciones que provean esta educación en torno al correcto manejo del dinero, a las medidas que van a favorecer alcanzar este bienestar financiero, como desarrollar resiliencia, cómo conocer las diferentes opciones que tienes, los beneficios de fomentar el ahorro, que pueda ser muy útil para cubrir algún imprevisto, llámese de salud, de accidente, de desempleo. Sí, según la vivienda digna, por ejemplo, o adecuada, que se menciona también, pues debe tener luz natural, energía eléctrica, agua potable al interior de la vivienda, drenaje, y seguridad estructural o de la tenencia, ¿no? Creo que eso es lo mínimo que se habla formalmente o legalmente, pero creo que te decía como una adecuada temperatura, que no tengamos humedades, que no sean unos calores sofocantes, que luego hay viviendas con lámina, ¿no? Por ejemplo,
o ruido, igual con la lluvia, o que tienen zonas inundables o con deslaves, o sea, como todas estas cosas que no estén en riesgo, que estén en buenas condiciones y conectadas con la ciudad, que cuenten con creo que al menos los requerimientos mínimos para poder comer ahí, para poder dormir. Es algo, creo que algo que hacemos mucho en las noticias aquí en México, como se están aprovechando de X, de Y. Entonces, tener empatía, saber que si alguien hace algo como esto, que es castigado, es por necesidad. Y definitivamente regular la vivienda. Regular la vivienda, la renta, todo lo que constituye al habitar en la Ciudad de México, que creo está fuera de control. Creo que las cuotas para aplicaciones de renta de casas por un día están siendo no muy mal reguladas, están yéndose por precios extranjeros, por precios de estudiantes. Entonces, nos estamos quedando sin vivienda y la poca que hay se está inflando por personas externas incluso a nuestra cultura. Creo que no me gusta tampoco una casa gigante, pero creo que un departamento incluso de interés social con un buen espacio, con un cuarto que funja solo como un cuarto, con una cocina que sea solo una cocina y un baño que sea solo mío, sería bastante agradable. Esa es una realidad que viven casi todos los jóvenes del país. De ahí la importancia de regular el mercado de alquiler, para que así también se regulen los costos de la para toda la población. Que en un lugar céntrico no sea habitar limitados. Soy Karen Rivera y nos vemos en la próxima